Hola, bienvenidos a esta charla. Soy Rodolfo Ríos Sertuche y les voy a hablar sobre cómo se pueden usar las medidas cerradas para analizar la dinámica de algunos algoritmos de optimización. Este es un trabajo conjunto con Jérôme Bolt y Edouard Pauwels. Comencemos considerando la situación en que tenemos una sucesión de puntos en el espacio euclidiano Rn que se acercan mucho entre sí. X y más 1 menos xy tiende a 0. No quiero especificar la situación mucho porque la metodología de la que quiero hablar tiene gran flexibilidad, pero en principio estoy pensando en una sucesión que viene de un algoritmo o de un campo vectorial multivaluado, de manera que la diferencia x y más 1 menos xy se puede expresar como un vector más o menos conocido, digamos bi, multiplicado por un tamaño de paso, llamémosle epsilon i, y usamos ese coeficiente epsilon i para forzar el tamaño de paso a disminuir. Ya veremos en un ratito unos ejemplos explícitos. Por ahora los dejo con esta lista de algoritmos y otras situaciones a las que se podría aplicar, entre las que contamos inclusiones diferenciales, el análisis de funciones de Lyapunov y la dinámica de lo que se llama juego ficticio, que básicamente es la dinámica de las medias en un juego que puede ser tan simple como el de piedra, papel o tijera. Bueno, la primera pregunta que quiero considerar es ¿cómo podemos estudiar esto? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance? La primera idea clásica en sistemas dinámicos es la de entender el conjunto de acumulación de la sucesión. Es muy difícil porque no estamos hablando de un sistema dinámico discreto usual, ya que la transformación cambia a cada paso, sobre todo si estamos rescalando a cada paso con el epsilon i. La teoría ergódica tradicional no nos ayuda. Además, los puntos de la sucesión en general no guardan mucha información sobre la relación que tienen entre sí, así que es muy difícil obtener conclusiones interesantes. Una segunda idea es estudiar las probabilidades de acumulación. Esto también es difícil. De nuevo, no tenemos ni suficiente información ni herramientas de otras partes de la teoría y obtendríamos solo resultados estadísticos sobre la media de la posición, lo que ocultaría problemas de falta de convergencia. Una tercera idea es la de Leung, de estudiar el flujo en tiempo continuo. Si nos fijamos en el dibujo del lado derecho, la sucesión parece convertirse en una curva continua y justamente la idea de Leung es aprovechar eso. Esto funciona bastante bien si la sucesión es inducida por un campo vectorial multivaluado f, y entonces la podemos aproximar bien por las soluciones de la inclusión diferencial en f, cuando f es más o menos regular. El problema es en cuanto f es irregular y causa rebotes, porque todo este esquema se rompe. Sin embargo, esta idea sí nos dice muchas cosas interesantes. Existe el ejemplo de Pallis de Mello de una función suave cuyo flujo gradiente continuo no converge. En la figura de la izquierda vemos las trayectorias acumulándose alrededor de un círculo y en la figura de la derecha están esbozadas las curvas de nivel de la función cuyo gradiente está guiando a las trayectorias. Este ejemplo inspiró la teoría de Kurdikova-Ujašević. La idea es que la función del ejemplo de arriba no se puede afilar, es decir, no se puede componer con una función creciente de R a R tal que el gradiente de la composición tenga norma al menos 1. En cambio, es posible probar que, cuando sí se puede afilar la función, el flujo continuo siempre converge. Este resultado fue un gran éxito que ha inspirado mucho más trabajo. Una cuarta idea es la de Benaimov-Bauer-Saurin, que es la teoría de pseudotrayectorias asintóticas. Esta teoría, mucho más sofisticada que las anteriores, formaliza la idea de que el flujo continuo aproxima el flujo discreto asintóticamente, pero que podemos necesitar cambiar constantemente la órbita de flujo continuo que usamos para la aproximación. Esta es una teoría muy flexible, pero también bastante complicada. Para ilustrar esto de que es complicada, vamos a ver rápidamente cómo se definen las pseudotrayectorias asintóticas. Primero hay que ponerle esta métrica al espacio de curvas Lipschitz. Luego consideramos el conjunto de órbitas que pasan por un punto. Y decimos que gamma es una pseudotrayectoria asintótica si la distancia entre gamma y las soluciones que pasan por cada uno de sus puntos tienden asintóticamente a cero. Es un poquito complicado.
Ahora vamos a ver otra vez este dibujo, porque más allá de donde empieza a aparecer una curva, de hecho se empieza a parecer a una maraña. Y fíjense cómo empieza como a hacer unos ciclos. Lo que encontramos con mis coautores fue que hay este principio básico, que la parte más significativa de la dinámica asintótica de un proceso acotado de este tipo se puede descomponer como ciclos Lipschitz cuasiperiódicos. Esto es muy útil, como veremos, pero déjenme explicarles de dónde sale este principio. Digamos, por ejemplo, que nuestra sucesión es de la forma xn más 1 igual a xn más epsilon bn. Luego, a epsilon n le llamamos el tamaño del paso y a Bn le llamamos velocidad. Nos tomamos una curva gamma interpolante de nuestra sucesión, tomando el tamaño de paso como la cantidad de tiempo que hay entre punto y punto, y la Bn es la velocidad entre ellos. Codificamos la información de posición y velocidad usando medidas de probabilidad inducidas por la curva interpolante en intervalos 0t. Aquí μt es la medida que corresponde simplemente a la integración a lo largo de gamma prima de 0 a t normalizada. Lo más importante de μt es que no solo codifica la posición, sino que lleva también información sobre la velocidad. Una vez que tenemos nuestra familia de probabilidades μt, podemos tomar t en los naturales para conseguir una sucesión, y resulta que esta sucesión siempre tiene un conjunto de acumulación no vacío por el teorema de Prokhorov, y que los puntos límite son medidas cerradas. Vamos a explicar qué es esto de las medidas cerradas. Las medidas cerradas se han usado para estudiar la teoría de Bree-Matter en dinámica hamiltoniana, un caso famoso de lo cual es el de la dinámica celeste. Son medidas que tienen la capacidad de codificar de manera natural los comportamientos casi periódicos. Son muy robustas a irregularidades y ruido, y son útiles también en el análisis variacional y el control óptimo. La definición es un poquito rara, así que vamos a motivarla primero con el caso de una medida mu gamma inducida por una curva gamma. Mu gamma, como antes, es la medida que corresponde simplemente a integrar a lo largo de gamma prima en el intervalo normalizada. Vemos el caso en que el integrando es justamente la circulación de un campo gradiente nabla G a lo largo de gamma. En efecto, la integral de nabla G por B es igual a la integral de nabla G por gamma prima. Y por la regla de la cadena, eso es la integral de la derivada de la composición de G con gamma. Pero luego, por el teorema fundamental del cálculo, eso es simplemente la diferencia del valor de G en los extremos de la curva gamma. Esto es 0 para todo G, si y solo si gamma es un lazo cerrado. Análogamente, aquí tenemos la definición de las medidas cerradas. La medida mu en el tangente de Rn, o sea en Rn cruz Rn, es cerrada si la circulación de cualquier gradiente es 0, o equivalentemente si podemos aproximar mu por las medidas inducidas por una sucesión de lazos cerrados. Para las medidas cerradas hay un resultado muy importante que se llama el principio de superposición de Young, y que formaliza la idea de que podemos descomponer la medida como una superposición de ciclos Lipschitz. Desafortunadamente no tengo tiempo ahorita de explicárselas en detalle. Pero la idea es que casi siempre que tenemos un proceso de pasos pequeños podemos asociarle en el límite unas medidas cerradas y descomponerlas en ciclos, y eso es muy útil. Vamos a ver cómo se puede usar. Como modelo vamos a tomar el método del subgradiente. Para definirlo necesitamos primero recordar las subdiferenciales de Clark, que sustituyen el concepto del gradiente por la envolvente convexa del conjunto de gradientes cercanos a cada punto. Luego, el método del subgradiente es un algoritmo que busca minimizar una función f localmente Lipschitz, y que hace casi lo mismo que el método del gradiente, pero usando subdiferenciales de Clark en lugar del gradiente. Entonces, xi más 1 es igual a xi menos el tamaño del paso epsilon i, que es positivo, por la subdiferencial de Clark, bi. Normalmente tomamos epsilon i tendiendo a 0, y es importante que la suma de los epsilon i diverja, porque si no, el método puede no alcanzar a llegar ni siquiera a los puntos críticos. Este método es muy rudimentario,
pero en problemas complejos muchas veces nos vemos forzados a usar métodos así de simples por la falta de estructura del problema. En particular, en el trabajo con Bolte y Powell, nos hemos enfocado en una clase de funciones que se llaman las funciones diferenciables por caminos, a las que se les pide solo un poquito más que elipticidad local. En ese contexto tan irregular no se sabe mucho sobre la dinámica del método del subgradiente. En esta presentación corta no me da tiempo de darles todos los detalles, pero les cuento el tipo de resultados que hemos podido probar en este contexto usando las medidas cerradas. Aunque podemos probar en general que ni la sucesión XY converge ni los valores de la función, los f de xy, convergen tampoco, ni está el conjunto de acumulación de los xy contenido en los puntos críticos de la función, sí podemos probar que lo que llamamos el conjunto de acumulación esencial, que codifica el comportamiento persistentemente recurrente e ignora las escapadas esporádicas, es crítico. Además tenemos un resultado de lo que le llamamos la compensación de las oscilaciones. Si fijamos cualquier punto X en el conjunto de acumulación, las oscilaciones dentro de cualquier bola suficientemente pequeña tienden a cero. Efectivamente, esta suma que está aquí, que podría ser un vector bastante grande, en realidad tiende a cero. Este es el enunciado. También podemos probar que el tiempo para ir de una bola alrededor de un punto de acumulación A una bola alrededor de otro punto de acumulación B tiende a infinito, así que la sucesión desacelera muchísimo. Este es el enunciado. Me da tiempo de explicarles rápidamente cómo funciona la demostración. Básicamente agarramos las medidas límite, las medidas cerradas, mu, y las desintegramos por las fibras de la proyección. ¿Sí? Entonces obtenemos para cada x en Rn un mu x, que es una medida de probabilidad que da la distribución de las velocidades en el límite en ese punto x. Después podemos calcular el promedio de velocidad en cada punto, eso se llama el campo vectorial centroide b barra x. Y usando eso tenemos nuestro cálculo clave, que es la integral de la norma al cuadrado de b barra x. Aquí resulta que vamos a probar que esto es 0, eso es equivalente a prácticamente todos los resultados que les enseñé antes. Entonces, para hacer eso simplemente primero pongo la definición de la b barra en el producto interno, después revierto la desintegración por linealidad del producto interno, y después, como la b barra está en la subdiferencial de Clark por la convexidad de la subdiferencial de Clark, en realidad lo que estoy integrando aquí es la integral de la subdiferencial de Clark con respecto a mi medida mu. Esta es una integral, este es un símbolo que escribí aquí hasta abajo. Es una integral de Oman, porque claro, el integrando es multivaluado, pero resulta que si nuestra función f es diferenciable por caminos, esto está de hecho bien definido y tiene solo un valor. Y en el caso de que mu es cerrada, el valor es 0. Y justamente es el cálculo clave que nos da toda la información de la que les venía hablando. Y bueno, me da mucha pena no poder explicar bien todos los detalles de todo esto, pero quedo a sus órdenes y les agradezco muchísimo su atención. Aquí les dejo las referencias y muchos saludos desde Toulouse.